Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Panel de expertos de la OEA urge al Consejo Penal Internacional a actuar sobre Venezuela. Democracia, una historia contada para niños y niñas. INOEA participa del proyecto global Educación y Derechos en la Pospandemia. Diálogo de políticas sector privado en el contexto de la pandemia. El panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la OEA fue designado por la Secretaría General de la OEA el 14 de septiembre de 2017, integrado por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina y el profesor Irwin Kotler de Canadá. El 29 de mayo de 2018, como panel, publicaron un informe en el que concluyeron que existía fundamento razonable para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma, incluyendo los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas. El 27 de septiembre de 2018, 6 estados parte del Estatuto de Roma remitieron la situación de Venezuela a la Fiscalía del Consejo Penal Internacional en los términos del artículo 14.1 del Estatuto. A partir de la publicación del mencionado informe, han monitoreado la situación de Venezuela y han dado seguimiento al avance del examen preliminar que viene llevando adelante la Fiscalía del Consejo Penal Internacional. En esta oportunidad, teniendo en cuenta la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del 2 de julio de 2021 que rechazó in limine el pedido de control judicial realizado por Venezuela por considerarlo improcedente y la declaración de la ex fiscal Fatou Bensouda indicando haber llegado a una conclusión sobre el examen preliminar de situación de Venezuela, el panel considera que corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Cualquier retraso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano y permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. El panel insta a que cualquier visita se realice como parte de una investigación una vez abierta. El panel continuará monitoreando la situación sobre Venezuela y cooperando, asistiendo en todo lo que esté dentro de las facultades, como lo ha venido haciendo hasta aquí. En conmemoración de los 20 años de la Carta Democrática Interamericana, la OEA compartió el libro infantil Democracia, una historia contada para niños y niñas.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, como integrante del proyecto global Educación y Derechos en la Pospandemia, realizó una consulta online en noviembre de 2020 para conocer la opinión de adolescentes de la región en cuanto a este tema. La consulta contó con la participación de 105.000 adolescentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Perú, República Dominicana y Venezuela. Los datos y testimonios relevados reflejan las dificultades que niños, niñas y adolescentes han tenido que atravesar durante este periodo, problemas en la educación a distancia relacionados con el acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos, percepción de bajo aprendizaje en entornos virtuales, efectos colaterales de la educación virtual relacionados a las afectaciones en la convivencia, salud mental, rutina y otros derechos, así como dificultades generales que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la educación. La OEA realizó el diálogo de políticas, sector privado en el contexto de la pandemia, el reto pendiente de la inclusión social en las Américas, que contó con la participación de la jefa de División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, María Caridad Araujo. En ese contexto, la pandemia del COVID ha sido un sacudón para la región, para el mundo, para detenernos y ponernos a pensar lo que funciona, lo que no funciona, y también una oportunidad para pensar en una recuperación económica que nos lleve a sociedades mejores de las que teníamos antes, ¿no? Entonces ahí el reto de lograr sociedades más inclusivas, de más equidad, es sin duda una de las principales prioridades y se refleja como tal, como mencionaba Fabricio, mi colega al inicio, en la visión 2025 que define las prioridades del Grupo BID para este periodo y que da las respuestas claves precisamente a los desafíos que está experimentando en la región, tanto por el lado del crecimiento económico, de la sostenibilidad, pero también de la inclusión social. Ahora, dentro de este contexto, nosotros vemos que hay una gran oportunidad en este proceso específicamente, y quiero aquí hablar de un área en la cual mi división está activamente contribuyendo, pero no aisladamente, sino de la mano con todo el Grupo BID, que es la creación del empleo, la transformación del empleo y la recuperación del empleo con una fuerte perspectiva de género, es decir, con una fuerte perspectiva en evitar que se abran las brechas de género que ya teníamos en la región en participación laboral, en salarios, en presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, y más bien activando todas las acciones que como Grupo BID podemos traer desde el sector público, desde el sector privado y desde el sector de la innovación para empujar en una sola dirección. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un mandato interesante, un mandato que nos entusiasma, un mandato que es importante porque contribuye concretamente a un área clave de la inclusión social. Estamos hablando de la mitad de la población de la región y sabemos que esta crisis específicamente fue un golpe muy duro para el empleo femenino. Y cuando hablamos de esta transformación, creación y recuperación del empleo, estamos hablando no de cualquier tipo de empleo. Estamos hablando de un empleo de calidad y creo que eso también nos lleva a una conversación más seria, tanto con el sector público como con el sector privado. Ahora, dos pequeñas datos o reflexiones adicionales. ¿Por qué el énfasis en el empleo femenino? Porque esta crisis ha pegado como ninguna otra al empleo de las mujeres por varias razones. Tanto por los sectores en los cuales las mujeres estamos sobrerepresentadas, que fueron aquellos más golpeados por las medidas de confinamiento, turismo, restaurantes, comercio, enseñanza, por nombrar algunos. Segundo, porque con el cierre de escuelas y servicios de cuidado, esa carga de trabajo no remunerado del hogar recayó desproporcionadamente, ya estaba desproporcionadamente en los hombros de las mujeres, pues ese incremento fue a un plus que restringió pues el tiempo disponible para el trabajo e hizo replantear esas prioridades, pero también porque esta crisis golpeó de manera muy fuerte al sector informal, que es el sector que absorbe la mayoría del empleo femenino en gran parte de los países de la región. Y finalmente, porque incluso antes de la pandemia reconocíamos que existían brechas de género digitales y eso dificultó la transición al teletrabajo para muchas mujeres. Entonces hay muchos factores que hicieron que esta crisis del empleo golpeara particularmente duro a las mujeres en términos relativos, y no solo eso, la recuperación de ese empleo, que afortunadamente estamos viendo que ocurre en muchos países de la región, pero a un ritmo más lento para el empleo femenino. Entonces,
esa es una motivación importantísima desde el punto de vista para nuestro esfuerzo. Dentro de esa motivación, nosotros queremos trabajar en 3 pilares. Y esos pilares son pilares que trabajan juntos, no en silo. El uno es precisamente el pilar de las empresas, el otro es el pilar de las habilidades y el tercero es el pilar de las regulaciones políticas y los sistemas de cuidado. En el trabajo con las empresas, desde el BID tenemos varios años promoviendo en varios países de la región, junto con el Foro Económico Mundial y la Agencia de Cooperación Francesa, las iniciativas de paridad de género, alianzas de alto nivel de líderes públicos y privados que se comprometen con objetivos de promover la participación laboral femenina, reducir la brecha salarial e incrementar el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, a través de ese foro de alto nivel, hay acciones concretas que se pueden hacer precisamente, por ejemplo, para promover la contratación de mujeres o la feminización de áreas de sectores tradicionalmente masculinizados. Y de hecho hemos trabajado en estos temas incluso antes de la pandemia. Creo que el desafío ahora es poner el acelerador y el foco en los grupos que necesitan ese empujón en los distintos contextos. Desde el punto de vista del talento, otra área en la cual hay una importante oportunidad de intersección de lo público y lo privado. ¿Qué habilidades se necesitan en el muy corto plazo para reintegrarse al empleo? Pero también en el mediano plazo, ¿hacia dónde va la transformación del empleo de nuestra región? Hemos visto un movimiento hacia lo digital, pero reconocemos que no en mucho tiempo vamos a tener que transformar nuestra energía hacia más fuentes renovables. Hay mayor necesidad de responder al cambio climático. Nuestra región está envejeciendo a un ritmo muy rápido. Tenemos temas importantes de conservación de los mares. Entonces, ¿qué fuerza laboral necesitamos? ¿Con qué habilidades en ese mediano plazo para incorporarse con productividad, con efectividad a los mercados laborales de la economía verde, de la economía azul, de la economía plateada, todas estas economías de colores de las cuales hoy hablamos, pero que estamos pensando van a ganar en importancia a pasos acelerados, porque este año si algo nos enseñó es que los cambios pueden darse a pasos acelerados y a veces no estamos listos para ellos. Entonces, nuevamente en el sector del talento se puede trabajar de la mano desde lo público y desde lo privado. Finalmente, en el tema de la regulación, aunque, claro, ese tradicionalmente es un ámbito público, desde el sector privado es importante los espacios de diálogo que se pueden generar, las alianzas para generar ciertos consensos alrededor de cambios importantes. Sabemos que a la región la crisis del empleo por la pandemia no le llegó en un momento de auge, le llega en un momento donde ya enfrentaba problemas estructurales de muchas décadas. Una baja productividad laboral, un mercado laboral con una altísima proporción de empleo informal, una rezago, digamos, de adopción tecnológica y esta rápida transformación laboral que a veces desplaza al trabajador, y también una profunda desigualdad, no solo, una desigualdad que además se manifiesta en el ámbito del trabajo. Entonces, desde la regulación, ¿qué se necesita cambiar? Bueno, para lograr esos cambios, no solo el sector privado, pero toda la sociedad civil debe ser parte de la conversación y apoyar una agenda de reformas que nos permita que la recuperación del empleo tenga un claro matiz de inclusión. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News. La voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.